Muy bien. Ahora sí, estamos grabando. Bueno, vamos a recibir a Ariel Pernicone en nuestro encuentro hoy. Hola Ariel. Eh, ¿Cómo Hola, estás? Bueno, Tela. voy a hacer la introducción a nuestra presentación, después voy a presentar a Ariel y vamos a hacer nuestros intercambios. Bueno, ustedes saben que este espacio lo organizamos desde la Cátedra de Escuela Inglesa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, pero es un espacio que tiene como propósito tener la interlocución con todos aquellos interesados en el psicoanálisis de acá y por suerte tenemos visitas de otras latitudes, lo cual me pone muy contenta. Y bueno, nuestro tema de hoy es un tema con el cual vamos a abrir este año los encuentros y de la mano de Ariel vamos a recorrer una biografía del pequeño Hans y las fobias en la infancia. Ustedes saben, como yo comenté en la invitación del flyer que les compartí, que la fobia fue la vía de entrada del psicoanálisis con niños. Y ese inicio fundante se lo debemos justamente a ese encuentro entre el padre de Hans, Freud, y el pequeño Hans. Eh, Al mismo tiempo, para nosotros es sustancial poder ubicar que la fobia es inherente a la constitución subjetiva, en relación a ese tiempo, ese acontecimiento en el que el niño, como dice Freud, tiene la tarea de habérselas con la castración, ¿sí? Un encuentro que implica un acontecimiento fundante para la estructura anímica. Entonces, podríamos ubicar que la fobia es un paso inevitable y necesario en la producción de la neurosis infantil. Recordemos la diferencia entre las neurosis en la infancia y las neurosis infantil. La neurosis infantil es la reconstrucción que Freud propone realizar en el análisis de adulto, la reconstrucción, la travesía por ese tiempo constitutivo que Freud llama neurosis infantil, y ese tiempo, como decía, del encuentro con la castración que implica esa plaqueta giratoria, como la llama Lacan, de la fobia, no necesariamente implica una neurosis en la infancia, porque eso ya implicaría un síntoma fóbico, pero lo que sí es ineludible es un pasaje por la fobia. Entonces, bueno, un poco con esta presentación lo que quiero ilustrar es la importancia de charlar acerca de esta particular forma de ubicar las cuestiones de la infancia y que de la mano del pequeño Hans y eh, acompañados por Ariel vamos a transitar hoy. Les quiero contar que Ariel Pernicone, que tuvo la amabilidad enorme de acceder a compartir este espacio con nosotros, es licenciado en psicología, es psicoanalista, es ex coordinador del equipo de niños de salud mental en consultorios externos del Hospital Evita de Lanús, es director de la revista digital de psicoanálisis con niñas, niños y adolescentes FORDA, absolutamente recomendable la lectura de esa revista digital en el que tuve la fortuna de que me invitara Ariel a participar. Es coordinador de los seminarios del área infanto-juvenil de EDUPSI en Psicomundo. Ha publicado diversos trabajos en revistas y libros de compilación en torno al psicoanálisis y es coautor de un libro que recomiendo fervientemente su lectura, que es justamente Fobias en la infancia y de la historia biográfica de la familia Graf a la fobia en el discurso del psicoanálisis y fue publicado por Letra Viva. Entonces, bueno, hoy de la mano de Ariel, y te agradezco Ariel por tu participación hoy, vamos a hacer este recorrido. ¿Eh? Están todos invitados. Bueno, en principio agradecer esta generosa propuesta e invitación de Stella Eisenberg, a quien respeto desde hace muchos años por su trabajo enorme
como docente. Y estoy muy agradecido porque en el último número de la revista Fordá, que la dedicamos exclusivamente al tema del cuerpo, tal como lo piensa el discurso del psicoanálisis, Estela tuvo la generosidad de publicar un trabajo excelente que se los recomiendo que lo lean. Publicamos a fin de año ese trabajo y estoy re contento de que hayas participado, después de tantos años de caminos compartidos. Un ¿Eh? honor para mí, un honor. Bueno, bueno. En principio, quería comenzar aclarando alguna cuestión que es que yo tengo la convicción de que para hacer un trabajo minucioso de lectura, de trabajos fundantes, tal como es el caso de la historia del pequeño Hans, eh, es importante también abordar algo del contexto en el que ha surgido el texto. Es en función de esta idea que se fue presentando mi interés en investigar profundamente algunos casos que hicieron a la práctica del psicoanálisis con niños, ¿no? Y en el caso del pequeño Hans, estuve varios años trabajando en torno a la biografía de la familia Graf, que es el nombre verdadero de la familia que protagonizó el caso presentado en 1909 por Freud. Y bueno, en relación a eso, hay mucho para hablar. Voy a hacer un recorte ¿Qué pequeño. dice? ¿Se escucha? ¿Se Ay, escucha? no. No, pues ya no se oye. Me parece que hay un micrófono abierto y... ah. Bueno, y entonces tenía deseos de presentarles en forma inicial un pequeño recorrido No te voy a biográfico. dar dos porque luego no se te vaya a guardar de... eh, un pequeño recorrido biográfico que está en forma más completa desarrollado en el libro que mencionó Estela recién, ¿no? Es este libro, que los muestro como simplemente. Ahí tienen a Olga Honig y Juanito cuando era bebé. ¿Eh? Bueno, les quiero empezar mostrando algunas imágenes de los protagonistas. A ver si podemos. Acá. Ahí se ve. ¿Se ve ahí? Está cargando, pero sí. Bueno, acá tenemos a Max Graf, que es el padre del pequeño Hans, que nació en el 1 de octubre de 1873 y falleció en el 58. Yo les voy a mostrar algunas imágenes, después vamos a hacer un recorrido. Acá les muestro la imagen de Olga Honig, aquí en Freud, en la epicrisis. Hay un punto el punto 3 de la epicrisis del caso, Freud la nombra así: a su bella madre, que en un conflicto de su juventud había contraído neurosis, hube yo de atenderla en aquella época, y de ahí nacieron mis vínculos con los padres de Hans. Es decir, Freud nos informa que Olga Hoenig, la bella madre de Herbert, eh, fue paciente de él en algún momento. Bueno, después lo vamos a recorrer. Esta foto se la agradezco a una analista e investigadora de Suiza que tuvo la amabilidad de mandármela. Eh, es un documento inédito. Acá lo tenemos a Herbert Graf, o sea, el verdadero nombre del pequeño Hans,
Ahí está en un reportaje que le hicieron en la televisión italiana cuando estuvo dirigiendo una obra donde tuvo a María Callas como cantante en una ópera. Después les voy a contar, para los que no lo conocen, la historia de cuál fue el destino posterior del pequeño Hans. Bueno, este señor es una foto de 1909 de Sigmund Freud. Con este señor exactamente, con esta imagen es con la que se encontró el pequeño Hans en 1909. Así era Freud al momento de escribir el historial. Bueno, acá les muestro la estación Hauptzollern. A la izquierda es la estación que estaba cercana a la casa del pequeño Hans. Me gusta mostrar esta imagen como para tener una referencia del movimiento de carruajes y caballos con los que debió encontrar este niño en su infancia, ¿no? Como pueden ver, había un movimiento interesante de caballos y carruajes, de los cuales él ha hablado mucho. Incluso a la izquierda abajo pueden ver unas formaciones que Freud nombra y que le interesaban mucho en algún momento al pequeño Hans cuando empezó a avanzar en su crecimiento y quería subirse a esos carruajes. Eh, a la mano, de la parte derecha, digamos, de la imagen, encontramos la casa del pequeño Hans. Importante porque eh, la dirección exacta la podemos ubicar, o por lo menos yo la encontré ubicándola en ciertos documentos, hasta que me di cuenta que Freud mismo la había publicado en su libro, en su historial, había publicado la dirección, Unteret Viadugasse 35, que era como una cortada o una callecita, un viaducto sería una cortada, que está detrás de esta zona que vemos acá de la estación. Les digo por si alguien tiene la suerte de ir a Viena y lo quiere visitar, ahí está. Unteret Viadugasse 35. Bueno, esta es la famosa jirafa. A la derecha es una noticia, digamos, y la ilustración de la jirafa de Schönbrunn, que está mencionada en el historial, ¿no? Y a la que Lacan le da tanta importancia, haciendo una lectura ahí respecto de ese juego y esa fantasía en torno a la jirafa. Bueno, esta es la famosa jirafa en su versión original, que fue donada por Egipto al zoológico de Viena, ¿no? Esta es la primera edición de tres ensayos de 1905, que es la obra fundamental con la cual el caso Hans hace una especie de tándem, en tanto Freud le pide a sus discípulos que aporten ideas y experiencias propias en torno a la sexualidad infantil. Y es en función de esto que en la primera parte del historial vemos a Max Graf eh, relatando las primeras experiencias sexuales de su hijo como un aporte solicitado por Freud a sus discípulos, en tanto Max Graf era uno de sus discípulos más cercanos. Y bueno, entonces hay que hacer como una lectura del historial en tándem con la publicación de tres ensayos, ¿no? Como antecedencia del caso, ¿no? Bueno, y aquí lo tenemos a Herbert Graf, ya dirigiendo ópera, se convirtió en un regisseur, es decir, un director de escena de la ópera,
el pequeño Hans se convirtió en un enorme regisser muy importante en la historia de la ópera, y acá les quería mostrar un par de escenas en las que él estaba interviniendo, ¿no? Dirigiendo. A la derecha ven la escena de Otelo, que él estaba dirigiendo a bueno, a un cantante muy reconocido de la época, ¿no? Bueno, son algunas de las imágenes que me interesaba mostrarles, ¿no? Bueno, esto como para comenzar a ilustrar a los protagonistas y empezar a contarles un poco de la historia. Mi idea es empezar con una parte biográfica y después vamos a avanzar. Voy a seguir los términos que refirió Estela, pero particularmente me interesa articular cómo pensar el síntoma fóbico en relación a la función paterna, que es uno de los ejes fundamentales que tanto Freud como Lacan siguen, y yo voy a intentar recorrerlo, si nos da el tiempo, tanto en Freud como en Lacan, y mostrar sus semejanzas y sus diferencias, ¿no? Cómo lo piensa cada uno. Bueno, les voy a leer una frase inicial. Tenía un Word donde les había puesto una serie de documentos para que a los que más les interese curiosear e investigar la historia biográfica, porque hay documentos muy importantes para entender la historia. Ahora no los pude compartir, pero cualquier cosa, si es necesario, después lo aporto, porque les va a interesar algunos documentos inéditos que pude encontrar y tal vez les interese investigar. Bueno, voy a comenzar con una frase. Es una frase que dice así: mi padre, Max Graf, fue un hombre extraordinario, el más extraordinario que he conocido. Con estas emotivas palabras recordaría Herbert Graf el verdadero nombre de nuestro conocido Juanito a su padre, Max Graf, en el reportaje que le hiciera Francis Rizzo en 1972, publicado en la revista Opera News, una entrevista conocida bajo el título de Memorias de un hombre invisible. Herbert Graf recuerda 50 años de su paso por el teatro. Herbert Herbert Graf tenía en dicho momento 69 años y lo recordaría así en ese reportaje realizado tan solo un año antes de fallecer. Eh, Herbert Graf había sido muy remiso a revelar su verdad, su relación con el caso clínico publicado por Freud. Y al final de su vida da este reportaje, que en realidad hizo un recorrido de 50 años de su trabajo en la ópera, y ahí en esa charla da a conocer su historia respecto del pequeño Hans. Y hace un homenaje importante a su padre, Max Graf, ¿no? En ese mismo reportaje, un párrafo posterior, completa su recuerdo de esta forma: a mi padre se lo recuerda como musicólogo y crítico, pero sus intereses y logros abarcaron muchos campos diferentes. Por ejemplo, fue el primero en aplicar el método psicoanalítico al estudio del proceso creativo, pero fue también uno de los primeros terapeutas freudianos. Cuando yo era todavía muy pequeño, desarrollé un miedo neurótico hacia los caballos. Freud me hizo un examen preliminar y luego dirigió el tratamiento con mi padre como intermediario, utilizando una especie de juego de preguntas y respuestas que posteriormente se convirtió en una práctica estándar de la psiquiatría infantil.
Freud documentó mi cura en un artículo de 1909 llamado Análisis de la fobia de un niño de 5 años, y esa obra fue considerada como la primera aplicación de la técnica psicoanalítica a la neurosis infantil. Sé que se la conoce popularmente como el caso Pequeño Hans, y es aún hoy un estudio clásico en este campo. Bueno, este párrafo, gracias a este párrafo y gracias a estas sorpresivas declaraciones que él hizo en 1972, un año antes de morir, los biógrafos pudieron finalmente constatar cuál era el verdadero nombre del protagonista del caso Hans y quién había sido su famoso padre, sobre quienes tanto se había escrito y debatido desde 1909. Para el beneplácito de los psicoanalistas interesados en reconstruir la historia del psicoanálisis, ese párrafo constituye una especie de perla surgida de la boca misma de Herbert Graf, que nos ha permitido leer cuál era su visión a la distancia sobre el historial freudiano que él junto a su padre habían protagonizado. Creo que podemos coincidir con él que su padre, Max Graf, tuvo un papel fundamental y probablemente fundacional en la historia del psicoanálisis, al aportar la letra que le posibilitó a Freud la escritura y el análisis del discurso de un niño que constituye uno de sus 5 historiales. Es considerado el caso fundante de la práctica del psicoanálisis con niños, ¿no? Como dijo Estela. Podríamos afirmar incluso que al aventurarse Max Graf en esa indagación minuciosa del síntoma fóbico de su hijo, con sus insistentes y detalladas preguntas en su deseo de ayudarlo, y al dirigir su demanda pionera al profesor Freud, ha tenido probablemente el mérito de dar por inaugurada la práctica del psicoanálisis con niños, nacida luego de este hito fundante que surge de esa particular transferencia de Max Graf con el profesor Freud, siendo Max, como sabemos hoy, uno de sus primeros y más cercanos discípulos, de su círculo más íntimo y asiduo concurrente a las reuniones de los miércoles en la casa de Freud desde el año 1902. Es decir, Max Graf se integró desde muy temprano al círculo más íntimo de Freud. Entonces, en el historial, Freud nos revela un montón de datos importantes de los vínculos de él con la familia, si bien hace algunas frases, algunas menciones de dónde surgió su lazo con los padres de Hans, pero se mantiene muy reservado respecto eh, de los vínculos que había tenido él con la familia Graf y por una cuestión de confidencialidad, por supuesto, pero además porque él centra su interés en el discurso del niño y el análisis subjetivo del pequeño Hans y sus síntomas. Eh, Sin embargo, existen muchos testimonios del estrecho lazo transferencial e incluso también amistoso y familiar relatados en diversos reportajes y documentos eh, realizados al mismo Max Graf, entrevistas que ha otorgado Graf, que estuvieron guardados en los archivos Freud, que revelan un lazo preexistente a la publicación del caso Hans, que se puede indagar y es un poco el desarrollo que yo hago en la historia biográfica. Eh, bueno, eh, de estos testimonios incluye infinidad de consultas previas que Max Graf le ha hecho a Freud y consejos por parte de Freud respecto de cuestiones muy personales que Max Graf le consultaba. Eh, y bueno, que después deriva en la consulta más directa del síntoma fóbico del pequeño Hans.
Eh, Hay muchos datos, bueno, les cuento así algunas anécdotas rápidamente. Eh, una cuestión es cómo llega Max Graf a conocer a Freud. Lo que relata Max Graf es que él conoce una joven dama, ¿no? Así la nombra, con la que solía deambular por los parques de Viena, y esta joven dama, que ahí por el año 1898, antes de la publicación de Interpretación de los Sueños, le relata a él un tratamiento novedoso que estaba haciendo con un profesor llamado Sigmund Freud. Y es a partir, dice Max Graf, del relato de esta joven, que después fue su esposa y madre del pequeño Hans, que él despierta un intenso interés en conocer al profesor, dice, ¿no? En su texto. Y fue así como solicitó ir al consultorio de Freud y conocerlo, ¿no? Y ahí traba una relación antes incluso de que se publicara la interpretación de los sueños. De hecho, Max Graf se incluye ahí por 1902 en las reuniones de los miércoles, ya avanzada su relación y convirtiéndose en discípulo, y fue uno de los primeros lectores de la interpretación de los sueños en su momento, ¿no? Que él después aplicó al estudio de la creación poética y la creación musical, ¿no? Eh, Entre las cosas que Max Graf le llegó a consultar a Freud, avanzado su lazo con Olga Honeck, él un día se presenta en su consultorio y como Olga había sido su paciente, él le consulta si esta joven estaba algo así como en condiciones de casarse, si era una persona con la que él le convenía casarse, ¿no? A lo cual Freud le responde, eh, lo anima a avanzar en esa relación y le dice, lo que usted va a encontrar en ella no va a ser más que placer. O sea, lo anima a casarse y le dice algo así, está textual, ¿no? En el relato de Max, va a encontrar mucho placer en la relación con esta mujer. Al año de casarse, Max Graf vuelve a presentarse con Freud y le dice, profesor, no la estoy pasando muy bien con esta mujer. Bueno, yo se las cuento un poco en broma, pero durante todo ese año había tenido una enorme cantidad de conflictos, discusiones. Se encuentra con una mujer donde, bueno, tenían muchos conflictos en la convivencia. Él era un hombre sociable que le gustaba, bueno, que quería crecer, era un joven de 20 y pico de años en ese momento, y ella una joven de 20 y 23 y él de 28 más o menos, vamos a poner, tenían unos 4 años de diferencia. Y ella, bueno, tenía, según él relata, ataques de nervio, le rompía los trabajos que él escribía, él ya había publicado 2 libros ahí, y, bueno, él le interesaba la sociabilidad y a ella no, y tenían, bueno, grandes problemas en el vínculo conyugal, y ahí vuelve Max Graf a buscar el consejo de Freud. Le dice, bueno, no estoy encontrando el placer que usted me había dicho, profesor, eh, y estoy con muchos problemas. Bueno, y ahí surge en esa aparente charla con Freud, por iniciativa de Max Graf, pero también aparentemente como avalado por Freud, tal como él lo relata en los reportajes más privados, que tal vez tener hijos podría haber sido una solución. Y ahí, entonces, bueno, resulta que decide avanzar con esa idea y tiene a su primer hijo, Herbert, que nace, digamos,
en el contexto del conflicto de la pareja, ¿no? Lo cual nos hace suponer, podríamos suponer, que este niño viene a un lugar sintomático de la pareja parental, ¿no? Eso podría ser porque de hecho Lacan lo plantea en uno de sus comentarios, le da un lugar a este asunto. Hay una anécdota más que les voy a contar, que es preciosa, pero que es significativa. Hay muchas cuestiones más de los vínculos de Freud con la familia. Freud solía concurrir a la casa de los Graf habitualmente, tenían como un lazo bueno, bastante estrecho y familiar. Y de hecho, Max Graf lo acompañaba a Freud en largas caminatas, debatiendo sobre el psicoanálisis en crecimiento. Y Max Graf, en un escrito de 1942 que se llama Reminiscencia del profesor Freud, pero también en un reportaje privado que está guardado en los archivos Freud, relata en detalle una anécdota que él dice para mostrar cómo era Freud y su bondad, ¿no? Entonces, McGrath dice textualmente así: Freud tenía un papel entusiasta en todos los acontecimientos familiares de mi casa. Esto a pesar de que yo era un hombre joven y Freud era ya de edad avanzada, y sus cabellos maravillosos, negros, comenzaban a encanecer. Freud tendría ahí cerca de 50 años, ¿no? Un hombre de edad avanzada a principios bueno, en 1900 y pico. En ocasión del tercer cumpleaños de mi hijo Herbert, Freud le trajo un caballo de balanceo de regalo, que por sí mismo llevó hasta arriba por los 4 tramos de escalera que conducían a mi casa. Emotiva y curiosa anécdota de Max en torno a un caballo de madera que Freud le regaló al niño a sus 3 años, que fue entregado unos meses antes de que irrumpiera el síntoma fóbico que dio lugar al bello historial. Esto ha dado para mucho debate. En un reportaje posterior, eh, Max Graf, ya más grande, dice que en realidad el regalo fue a sus 5 años, lo cual nos pone en situación de debatir si el caballo de balanceo aportado por Freud en el cumpleaños fue el número 3, aporta un significante en la transferencia, ¿no? Del cual después podríamos decir se vale el pequeño Hans, o bien Freud le aporta a los 5 años un elemento lúdico, ¿no? Bueno, es un debate sin mucho sentido, pero que nos puede poner a jugar un poco con el asunto, ¿no? Bueno, hay mucho más, voy a detenerme acá, pero les digo, Max Graf fue un intelectual muy, muy importante, publicó alrededor de 15 libros sobre crítica musical, y sobre, au- bueno, tiene fue un docente muy importante, vivió en Viena, después en 1938 se exilió de Viena y estuvo en Estados Unidos, donde desarrolló una tarea docente y publicó libros, siempre tuvo como referencia al psicoanálisis y a Freud, a pesar de que hubo una terminación bastante conflictiva con Freud, después les cuento si hay tiempo. Eh, y bueno, volvió a Viena, donde siguió desarrollando su obra. Bueno, fue un intelectual muy, muy importante y de vanguardia, ¿no? Eh, bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero ¿hasta qué Estamos hora? bien, estamos bien. Bueno. De Olga Koenig podría mencionar muchas cosas muy, muy importantes. No voy a poder desarrollar toda la biografía de Olga,
pero hay cuestiones que me gustaría mencionarles. Eh, Fundamentalmente hay un dato que quiero transmitirles porque es un dato bastante poco conocido, que es el hecho de en qué momento Olga Honig fue paciente de Freud, ¿no? Como les dije, en la epicrisis, en el punto 3 Freud, del caso Hans, ¿no? El que está publicado, Freud dice, en su juventud y a raíz de algunas cuestiones del orden de la neurosis, hube yo de atender a la joven madre de este niño. Y a través de ella fue que sus padres entraron en contacto conmigo. Bueno, los biógrafos se rompieron la cabeza tratando de descifrar en qué lugar de la obra Freud había hecho, aunque sea alguna mención al caso de esta joven como paciente de él. Y han errado, hecho hipótesis de las más descabelladas, y bueno, hasta que se empezó a conocer un poco más en detalle algunas cuestiones biográficas de Olga Honig, de las cuales pude investigar a partir de conseguir documentos. No sé si ustedes saben, todos los originales y documentos principales de Freud están guardados en la Biblioteca del Congreso de Washington, en Estados Unidos. Ahí Anna Freud llevó todos los documentos principales de Freud, manuscritos originales, cartas que estaban restringidas a la lectura hasta hace relativamente poco. Por cuestiones de confidencialidad, Anna Freud había decidido que muchas cuestiones de la historia del psicoanálisis permanecieran restringidas a la lectura. Por suerte, eso fue levantándose las restricciones con el paso del tiempo y hoy ustedes, cualquiera de nosotros, si pueden entrar a la Manuscript Division de la Library of Congress de Estados Unidos en Washington, o sea, de la Biblioteca del Congreso, entran ahí y empiezan a rastrear, pueden encontrar digitalizados la mayor parte de los documentos que les interesen llegar ahí. Esto nos ha permitido a muchos de los investigadores biográficos que nos interesa el estudio de la historia del psicoanálisis, acceder a documentos. Cuando yo publiqué el libro, en verdad todavía estaban restringidos muchos documentos y tuve la suerte de conectarme con alguna gente muy cercana a la biblioteca que me permitió leer entrevistas a Herbert Graf de 1959, entrevistas a Max Graf de 1952, bueno, y varios documentos que hoy yo después los pude traducir. Por ejemplo, la entrevista al padre, a Max Graf, lo conseguí en alemán y lo conseguí en francés. Lo hice traducir del alemán y lo hice traducir del francés y finalmente lo publiqué en la revista Fordham. Así que si tienen ganas de leerlo, pueden acceder directamente ahí. Bueno, todos esos documentos permiten bueno, conocer más en detalle algunas cuestiones y me perdí de dónde iba. Ah, respecto de Olga Honig, entonces les decía, a partir de estas entrevistas privadas que realizó Kurt Eisler, que fue el primer director de la biblioteca, bueno, de los archivos Freud, designado por Anna Freud, Kurt Eisler se dedicó a entrevistar a mucha gente cercana a Freud, pacientes, discípulos, y hay un montón de entrevistas que ustedes pueden leer realizadas por Kurt Eisler, que fueron, que primero tuvieron la característica de estar entrevistas guardadas en privado, estaban guardadas en boxes que no se podía acceder. Después habilitaron acceder a algunas en la biblioteca misma. Y hoy casi podemos acceder a la mayoría de la información en forma directa porque está todo digitalizado. Es una maravilla ver los originales de Freud tachados con, bueno.
Eh, Lionel Klinkewitz está haciendo un trabajo enorme, ¿no? Volviendo a traducir cosas a partir de los originales. Bueno, hay gente trabajando a partir de eso. Olga Jonik, nos enteramos a partir de estas entrevistas que tuvo una historia muy compleja, ¿no? En su familia. Ella tuvo dos hermanos que se suicidaron. eh, y su padre falleció cuando ella tenía 11 meses. Eran varios hermanos, bueno, yo en el libro lo detallo todo, no lo voy a decir ahora, pero estos dos datos son muy particulares. Dos hermanos que se suicidaron y un padre fallecido a sus 11 meses. Esto permitió rastrear a dónde Freud nombra algo. Y en el lugar donde nombra algo es en una carta dirigida a Fliess del día 22 de junio de 1897, donde Freud le cuenta a Fliess que recibió dos nuevos casos de uno de ellos, una joven que le interesaba particularmente porque tenía una neurosis obsesiva, eh, síntomas obsesivos, decía, ¿no? Síntomas obsesivos. eh, y avanzando un poco la carta, dice que curiosamente, él hasta esa altura, él estaba todavía con la teoría de que las histéricas habían sido, pues, el síntoma de las histéricas tenía que ver con cierta cuestión traumática vinculada a un abuso real padecido. En septiembre de 1897, él abdica de esta teoría y adhiere a la teoría de la seducción. Y bueno, cuando la famosa carta, mis histéricas me engañan. Esta carta que les digo es de junio de 1897. Y ahí tenemos a la joven Olga Honig en tratamiento con Freud, ¿no? Con lo cual estamos en un tiempo, además, donde 1897, que era el año del autoanálisis de Freud. Ese año es cuando Freud eh, profundiza su análisis y él, en Cartas a Fliess, ubica su sexualidad infantil y su vínculo con su madre en su primera infancia. Bueno, o sea que Olga Honig fue paciente de Freud a los 19 años, en el momento más intenso del autoanálisis de Freud y en el momento en que Freud estaba abdicando de su primer teoría de la histeria. Con lo cual uno podría suponer que esta joven no fue una joven, fue un caso importante para Freud, ¿no? Porque en ese tiempo Freud estaba atendiendo varias mujeres, varias mujeres jóvenes. Bueno, hay un dato simplemente que les menciono. La cuestión la pueden leer en esa carta y bueno, hasta ahí llegó. Es ahí donde ella después conoce a Max Graf y Max Graf se interesa en el tratamiento que ella le relataba, ¿no? Bueno, la historia termina de manera bastante compleja porque Olga Honig al final eh, se termina enemistando con Freud, y se hace partidaria de Adler. Y hasta el final de su vida, Olga Honig se muestra enojada con Freud, hasta el final de su vida. Bueno, es una anécdota que no es menor, pero bueno, les cuento, estoy con riesgo de bordear el chisme, pero son datos que no son, bueno, no hacen al fondo de la cuestión, pero son llamativos, ¿no? Por lo menos para investigar. Eh, lo que yo quiero aclarar, que todo esto nos da el contexto de donde surge el texto. Ahora, el trabajo de lectura es a la letra del texto, ¿no? El historial se trabaja
a la letra, ¿no? Sin embargo, este contexto nos permite como ampliar alguna capacidad de lectura, si quieren, ¿no? Esa es mi posición. Bueno, eh, voy a avanzar ahora sí, ya dejando la parte biográfica, que por ahí la retomo al final para contarles una cuestión de cómo siguió la historia de Herbert Graf, ¿no? Eh, bueno, yo lo que quiero articular ahora, ya abandonando el terreno biográfico, es entrar en la cuestión teórica y intentar articular la cuestión del síntoma fóbico con la cuestión de la función paterna, en este caso, porque es paradigmático para comprender algunas cuestiones del síntoma fóbico. Y lo voy a desarrollar brevemente en cómo lo hizo, cómo lo pensó Freud y cómo lo pensó Lacan, por ahí me voy a extender un poquito más. Freud va a plantear en forma clara y contundente que parte del problema y la clave central del pequeño... ustedes piensen que, a ver, perdón, voy a hacer una introducción. El caso es un mare magnum, dice Lacan, un mare magnum de discurso. Es decir, es muy difícil no perderse en las 100, son 100 páginas, y las 100 páginas constituyen, por supuesto, el caso fundante del psicoanálisis con niños. Ahora bien, leerlo, dice Lacan, es un mare magnum tremendo por lo florido del discurso y por la manera como el padre pregunta y todo lo que Hans relata en sus fantasías y cómo va y viene. Bueno, en fin, dentro de ese mare magnum hay que encontrar ejes de orientación. Y en este punto es que me parece que un eje central es el que va del síntoma a la función paterna, porque tanto Freud como Lacan ubican ahí un eje fundamental, ¿no? Vamos a ver cómo lo tratan. Retomo. Freud va a plantear en forma contundente que la clave central del pequeño Hans se juega en su intento de resolución del conflicto de ambivalencia con su padre, tal como lo formula en su versión del Edipo positivo clásico, que en el caso Hans, él estaba tematizando la sexualidad infantil, estaba buscando armar cómo se manifestaba esto en la infancia, constatar el Edipo en forma directa en los niños. Bueno, en ese sentido, eh, Freud formula en la versión del Edipo clásico positivo, vamos a decir, Hans estaba dominado, dice, por un fuerte interés pulsional dirigido a su madre, y serán los deseos incestuosos anudados a ella los promotores de la expresión del deseo de eliminar al padre, que se le representa como un molesto rival a quien, por otra parte, al mismo tiempo, amaba y tenía un apego tierno importante hacia él, ¿no? Entonces, según Freud, es en ese conflicto de ambivalencia, el deseo parricida y el deseo amoroso, ¿no? Enhebrado a la intensidad pulsional y en su enlace al complejo de castración, donde debemos ubicar, dice Freud, la fuente central de la angustia y aquello que conducirá a Hans a realizar una búsqueda de la salida a ese conflicto de ambivalencia y la encuentra por la vía del síntoma. Entonces, para Freud, ambivalencia con el padre, desplazamiento, salida por la vía del síntoma. Freud dirá que la salida a ese enorme conflicto que se cernía sobre el pequeño Edipo encuentra esa solución en forma desplazada, ¿no? A través de esa formación sintomática que fue justamente la fobia al caballo. Entonces, el caballo como síntoma en Hans tendrá la función, según Freud, de aquello que resuelve el sentimiento de ambivalencia hacia el padre.
la hostilidad hacia él queda reprimida y es desplazada en forma metonímica a ese objeto que ahora lo representa. Bien, siendo consecuente con esta idea, ¿no? Cuando leemos el historial, hacia ese blanco lo vemos disparar a Freud su famosa intervención del 30 de marzo de 1908, cuando Han, junto a su padre, lo visitan en el consultorio. Freud va a decir, es la única vez que lo vi, ¿no? En verdad él lo conocía desde chiquito, era desde bebé, conocía toda la trama, la historia y demás. En el historial, Freud nos cuenta que el pequeño se presenta con su padre eh, por única vez el 30 de marzo de 1908 y ahí Freud ustedes recordarán, si no lo pueden leer ahí, le enuncia al Edipo, ¿no? Será entonces cuando Freud, hace una intervención, le formula el Edipo, ¿no? Desde su lugar de oráculo, va a decir Lacan, casi como una sentencia, encarnando su función de padre simbólico, así lo nombra Lacan, dice que en ese momento Freud se erige en cierto lugar de padre simbólico, le enuncia al Edipo, ¿no? Le dice, yo sabía que iba a haber un niño que iba a amar a su mamá, iba a querer matar a su papá, bueno, le instala el mito. A lo cual el padre después dice que tuvo sus efectos y demás, ¿no? Eh, bueno, en 1926, en Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud planteará una conclusión más contundente aún al afirmar que el motor de la represión del deseo hostil hacia el padre y sus deseos por la madre radican fundamentalmente en la angustia de castración. O sea, en Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud hace una vuelta de tuerca respecto de su teoría de la angustia y la castración, de la cual ahora el caballo será el representante directo, ¿no? Que se habría manifestado en el niño en el temor angustioso a ser mordido. O sea que ahí se erige la función paterna, pero ahora representado como eh, la angustia de castración. Bueno. Ahí Freud va a decir que el caballo será entonces el representante por la vía del descentramiento y la regresión de la figura del padre como agente de la castración. ¿Mm? Me estoy preocupando porque voy demasiado lento y quiero avanzar. Temo que no nos dé el tiempo. Bueno, voy a parar ahí con Freud, que es más conocido por todos, así que... Bueno, ¿qué va a decir Lacan al respecto? ¿Qué va a decir Lacan respecto de la lectura del caso Kant? Eh, una consulta. ¿Recuerdan cuánto duró la fobia de Hans? ¿Cuánto tiempo duró? ¿No Si fue unos alguien... meses? ¿Cuánto? ¿No fue unos meses? Claro, muy poquito tiempo. Fueron 4 o 5 meses. Como 3 meses, ¿no? Sí, entre enero y mayo. Entre enero y Sí. mayo digo porque esto es un dato no menor para los que están en la práctica con niños, ¿no? Muchas veces se presentan los síntomas fóbicos como síntomas transitorios. Estela nombró muy bien que tenemos síntomas fobias de estructura, ¿no? Que son las que Freud llamó las fobias universales y tenemos el síntoma fóbico como respuesta a alguna cuestión o teniendo una función en alguna cuestión puntual determinada que tiene su necesidad de lectura y eso es lo que vamos a intentar ahora con Lacan. Así define Lacan el caso pequeño Hans. Dice Lacan, es la palabrería de un niño de 5 años entre el 1 de enero y el 2 de mayo de 1908. Esto es el pequeño Hans para un lector que no esté al corriente. Y si lo está, y no tiene inconveniente en estarlo, sabe que esta palabrería tiene su interés.
una fobia con todas las molestias que supone en la vida del joven sujeto, todas las inquietudes que suscita en su entorno y todo el interés que esto despierta en el profesor Freud. Esto es el caso Hans. Ahora bien, para desentrañar lo sucedido con el síntoma, Lacan decide partir de la situación prefóbica, ¿no? Con la siguiente pregunta. ¿En qué situación encontramos al niño previo al estallido de angustia y su posterior constitución de la fobia al caballo? Estas perlitas que Lacan va tirando como preguntas, ¿no? Son importantísimas porque son claves de orientación clínica, en mi opinión, ¿no? Es decir, si ustedes recibieran un niñito de esta edad o un poquito más grande con algún síntoma fóbico en ciernes, Lacan les propondría, y nosotros podríamos buscar, en qué situación se encontraba previamente al estallido de la angustia y el armado del síntoma fóbico, ¿no? Bueno, Lacan va a decir que en verdad Hans no se encontraba privado de nada. Vivía en un mar de felicidad. Lo estoy citando textual, ¿eh? Enredado eróticamente en un juego fálico, relación imaginaria con su madre, retengan los términos, por supuesto, que él, Lacan, denominaría a la altura del Seminario 4, estamos 1956-1957, el juego del engaño o el juego del señuelo intersubjetivo. Dirá, etapa súper feliz, no lo dice exento de ironía, pero dice etapa súper feliz, en la que el niño nada plácidamente en un mar de dicha. Al mismo tiempo, Hans está intensamente interesado en la cuestión del hace pipí, del Macher, ¿se acuerdan? O no sé cómo se dice en alemán, Macher, no sé cómo se pronuncia. Y la prohibición de la masturbación no ha surtido aún efecto sobre él. Con relación a su madre, el niño avisora un nuevo término que se ubica entre su madre y él, en su comprensión inconsciente respecto de ella y su deseo. ¿Cuál es ese término? Si alguien se acuerda. Allí es donde siente el falo, ese es el término, como centro de su deseo, núcleo principal de la sexualidad femenina, que marca esa fundamental estructuración inicial de un sujeto y que orienta su mundo en los primeros tiempos. En relación a ese deseo, plantea Lacan, y esa falta primordial, él mismo, el niño, se sitúa en distintas posiciones, ofreciéndose como falo. Lacan dirá cameleándola, cameleándola, en una relación tramposa. Es una relación tramposa, dice, porque transcurre en el campo imaginario dual, en una forma de vinculación intersubjetiva, por esa época todavía usaba el término intersubjetivo, que después abandona, pero en este tiempo decía, en una forma de vinculación intersubjetiva en la que el niño le asegura a la madre que puede colmarla en todo cuanto le falta en su deseo, y ésta al mismo tiempo se muestra colmada por él. Estamos en el campo del narcisismo, en el campo de imaginario, teniendo ambos como telón de fondo aquello que la teoría freudiana nombra como el penisneid, o sea, la envidia al pene, situándonos en una etapa primera de Hans, en el tiempo que Lacan denomina como la cuestión del falo imaginario. O sea, ahí, en ese primer tiempo, donde súper feliz, donde el niño nada en un mar de dicha,
enroscado eróticamente con su madre. Estamos en el tiempo que Lacan nomina en la estructura falo imaginario. Ahora bien, hasta aquí parecía marchar todo bien. Los primeros informes de Max Graf destinados a Freud se sucedían sin dificultades, ¿no? Hay una primera parte que Max le cuenta a Freud, hace esto, hace lo otro, el niño juega, ta, 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 eh, proveyéndole información normal y esperada, ¿no? Respecto de la sexualidad infantil. Eh, pero en forma sorpresiva para todos, ese niño aparentemente colmado y feliz empieza a angustiarse y como si fuera poco comienza a tener, posterior a esa angustia primera, una intensa fobia a los caballos, negándose tajantemente a salir de su casa. Entonces Lacan se pregunta, ¿pero qué precipitó la crisis? Yo le estoy haciendo una síntesis del seminario 4, se imaginan, ¿no? Pero lo estoy puntuando. Se pregunta, ¿qué precipitó la crisis? Otra pregunta de orientación clínica, ¿no? Dijimos, busquemos, previo al síntoma fóbico, en qué situación se encontraba el niño. Ahora la pregunta es, aparece un síntoma, aparece una crisis de angustia. ¿Qué precipita la crisis? Y Lacan la nombra como crisis, ¿eh? Este es un término que utiliza Lacan, muy importante. Eh, Lacan va a plantear que el niño va a sufrir una descompensación a causa de la irrupción, y utiliza este término, irrupción en ese escenario dual, ¿no? Del campo imaginario dual con la madre, de dos elementos reales, y esta es la referencia. Aparecen dos elementos reales, dice, que precipitan a Hans en su crisis, porque le plantean, y acá está la cuestión, un problema nuevo a su existencia que requiere una solución, ¿no? ¿Cuáles son estos dos elementos reales? En primer lugar, el nacimiento de su hermana Hannah, ¿no? Que por un niño o niña, en este caso, que aparece en el horizonte de su vida y que de alguna manera viene a destronarlo de ese lugar de cierta cosa exclusiva narcisista, ¿no? Bueno, aparece una niña que nace, un hecho real, clásico, ¿no? Los efectos que tiene sobre la infancia, el nacimiento de un hermanito que viene a sacarlo del reinado, ¿no? Narcisista. Bueno. Pero, por otro lado, y mucho más importante aún, principalmente aquello que trajo como conflicto su propio crecimiento, que es la sorpresiva irrupción en su cuerpo del goce real y pulsional que proviene de su pene, ¿no? Entonces Lacan acá le atribuye un hecho fundamental a la descompensación y a la irrupción de la angustia a la aparición en el cuerpo del goce real y pulsional que provee su pene. Muy importante porque todo análisis de niños, y sobre todo niños pequeños, está muy asociado a la irrupción traumática en la estructura de ese elemento real que constituye la sexualidad, es decir, aquello que sorprende al cuerpo infantil en términos de un goce desconocido, que dice Lacan, hay que poder integrarlo eso, hay que poder integrarlo. Hay un párrafo maravilloso que ahora no les voy a leer porque me lleva mucho tiempo, pero donde Lacan lo describe muy, muy bien y es un punto nodal para comprender las consultas en el campo de la infancia, ¿no? Y cómo pensarlas desde el psicoanálisis, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, Lacan señala el efecto que va a tener la irrupción del pene, el goce del pene, el goce real, ¿no? La turgencia, ¿no? El efecto, bueno, orgásmico en el cuerpo,
como algo absolutamente desconocido y que hay que integrar, ¿no? La cuestión parece simple, porque es parte de la existencia normal de cualquier niño que irrumpa la sexualidad de este modo, pero no lo es, ya que es importante comprender el trabajo psíquico que representa para todo sujeto en estructuración integrar el efecto traumatizante de la pulsión. Es una tarea compleja y en torno a esta cuestión se puede explicar mucho de los síntomas por los que nos consultan en la niñez. Lacan entiende que estos dos términos reales que irrumpen en su mundo conmocionan su estabilidad, ¿no? Y las reglas hasta allí conocidas por el niño, y cambia de repente, ¿no? Es decir, lo que adviene con el crecimiento produce un cambio abrupto, ¿no? Y deberá pues realizar algún trabajo psíquico, algún esfuerzo para lograr integrarlas de alguna forma, integrarlas simbólicamente, vamos a decir, ¿no? Pero justamente será aquí donde Lacan nos señala que se encuentra con la dificultad que traba la solución. Y dice, la dificultad es la carencia del padre real, ¿no? Y aquí es donde Lacan pone el acento. Dice, hay aquí una carencia del padre real, ¿no? A esta altura Lacan está dividiendo, formulando el padre simbólico, el padre imaginario y el padre real, lo describe, bueno, hace todo un trabajo en el seminario 4 donde le interesa orientar, entre otras cuestiones, la función del padre real, ¿no? Eh, bueno, no lo voy a explicar ahora cada uno, pero está escrito en el seminario 4 con mucha precisión. El problema, dice, radica en que en este momento de descompensación que todo sujeto en estructuración debe atravesar, donde las reglas conocidas de su mundo cambian, el niño ha de dar un paso que resulta literalmente infranqueable por sí solo. Y es en este punto donde Lacan será contundente, implacable respecto de la lectura que hace de la participación del padre de Hans en relación a la formación del síntoma del niño. Dice, será en ese momento de crisis en el cual Hans se encontrará buscando una salida a ese juego imaginario con la madre, debiendo además intentar integrar a la subjetividad la existencia de los efectos pulsionales del pene real, que se topa con un fuerte obstáculo en su desarrollo. La ausencia del pene mayor de todos, dice Lacan, es decir, el de su padre, debiendo afrontar así su complejo de Edipo en una situación que exige una simbolización particularmente difícil. Explicará así que para la asunción de la función viril, la función sexual viril en el varón, juega un papel esencial la presencia del padre real, para que el sujeto sea atravesado verdaderamente por el complejo de castración y encuentre un pasaje de salida, es preciso que el Padre Real juegue de verdad el juego, es decir, que asuma su función de Padre castrador en su forma más correcta. Entonces, lo que dice Lacan es que este padre tan bondadoso, tan cariñoso, que a su vez estaba fuera de juego porque la madre lo llevaba al niño a su cama, se enredaba eróticamente con él, lo traía y lo llevaba a su antojo, es decir, lo tenía como su objeto fálico, y este padre, dice Lacan, queda fuera de juego, por más que proteste, grite, intente sacar al niño de la cama, queda en un lugar bueno, de no poder ejercer la función paterna en términos de castración. A su vez, él mismo tenía una posición, según Lacan, en la cual no estaba dispuesto a asumir toda la función castradora. Por eso a veces Hans lo prepea, le dice, vos tendrías que hacer esto, ¿no? Lo busca como, bueno.
Eh, y ahí está el punto, dice Lacan. El caso Hans, según él, ilustra cómo un niño se las arregló para encontrar en su síntoma una suplencia, allí donde su padre, tan inmensamente bondadoso, tan padre cariñoso y amado, falla en su función de castración. Un padre que dice Lacan, se obstinaba en no querer castrar, ¿no? Será allí, entonces, donde Lacan articula la función paterna fallida como padre real y la función del síntoma fóbico como suplencia, suple, dice Lacan, a la función del padre. Entonces, concluye que ante la carencia de esta función significante central para la estructuración humana, Hans deberá recurrir a un sustituto que supla esa carencia. Entonces, para Lacan, el caballo como síntoma en este sentido cumple una función significante. Bueno, hay mucho para desarrollar respecto a qué quiere decir función significante, pero en este sentido será el significante que le aportará el punto de enganche con sus múltiples significaciones posibles que le permitirá el recorrido por una proliferación imaginaria, ¿no? De ahí que despliega toda su imaginería el pequeño Hans, y a través de sus diversas construcciones míticas, para encontrar así un camino necesario de salida que va desde lo imaginario a lo simbólico. Para Lacan, tiene que hacer este pasaje de lo imaginario a lo simbólico. Y es por eso que hay un momento donde dice que la cura, en el caso Hans, la cura, sí, entre muchas comillas, se produce cuando llega a articular eh, la castración en la fantasía del instalador hacia el final del historial, ¿no? Y dice que hay una tríada en juego. Dice que hay una orgía imaginaria, la proliferación imaginaria, es decir, toda la fantasmagoría que arma Juanito, ¿no? Todas las fantasías. La intervención del padre real y finalmente la castración simbólica, que es el punto de arribo, ¿no? Algo que se puede desprender y volver a instalar, que se puede simbólicamente, ¿no? Representar como algo despegable del cuerpo y que puede volver a instalarse. En fin, habría que explicarlo con más detalle. Eh, pero un poco esa es la tríada que considera Lacan que tiene que ha transcurrido. Hay muchas más cuestiones, pero me detengo acá, ¿no? Eh, lo que me interesa señalar es que el síntoma fóbico es suple, dice Lacan, la carencia del padre real como castrador. Entonces aparece un caballo al que se le teme, un caballo que viene y muerde el hace pipí, un caballo que se cae, un caballo con el cual, bueno, desea la muerte, le desea la muerte. Es decir, el caballo viene a suplir ahí una carencia en torno a la cual el niño va como a armar toda su imaginería y sus diversas significaciones hasta poder salir del lugar en el que se encontraba, ¿no? Bueno, esto es lo que tenía para decir. Bueno, Eh, muchas gracias, Ariel. Muy completo todo el material que has presentado y algunas cuestiones digamos, que no son fácilmente asequibles cuando uno lee el material, sino tiene todos estos eh, agregados que vos aportás también de la biografía, que me hace pensar una cosa que es muy interesante, creo, digamos, que es la diferencia entre lo que es la época y la temporalidad del sujeto, digamos, ¿no? Eh, la temporalidad del sujeto en la que se juega
constitución subjetiva, digamos, se juega en el marco de una época, pero que, digamos, no son lo mismo, digamos, ¿no? Claro, claro. Eh, y ¿Sabés entonces me parece, lo sí, que yo pensé en un momento, y no sé si van a coincidir o si vos vas a coincidir? Me parece que Max Graf, por efecto incluso de la influencia del psicoanálisis, Max Graf había tenido un padre, el padre de Juanito, un padre que lo educó a la vieja usanza, lo cagaba a palos, y él le tenía mucho miedo, cuenta él. Max Graf intenta educar a sus hijos bajo la incidencia del psicoanálisis a principios del siglo XX como lo opuesto al patriarcado más acérrimo. Y yo creo que es un pionero de los padres de la época, digamos, ¿no? claro, pero es interesante cómo la época se entreteje en la particular constitución subjetiva, porque podríamos decir que padres violentos hoy los hay. Entonces hay, También. digamos, Sí, ¿no? sí. Como ese punto en donde la época, digamos, funciona, ¿no? De prestar un servicio en donde, digamos, uno lo puede tomar anudado a la constitución subjetiva y hacer con eso, ¿eh? Claro, porque tenemos Eh, lo claro, estructural y el envoltorio formal del síntoma. Lo exacto. envoltorio formal del síntoma viene con la época, ¿no? Y Entiendo. claro, es el discurso de época, ¿no? Por Época. eso me parece muy interesante también la foto que vos ponés de los carruajes, Claro, porque nosotros podríamos decir que el temor al caballo no es un temor, una fobia a los animales, es una fobia de locomoción, claro. que Por, tiene que ver con los desplazamientos, digamos, ¿no? Con lo bueno, separable del porque cuerpo, está toda la cuestión si él se podía subir al tren, al carro, claro. al carruaje ese que se iba por las vías, en un caso, y le preguntan si el temor de él era no poder volver. Y Lacan dice, no, todo lo contrario, No. sabe que va a El volver. problema es que siempre puede volver. Siempre puede volver. Y entonces ahí se representa esto que es Claro, el movimiento. Hay otra escena hermosa exacto. que es que enfrente de la casa habían unos. Juanito era un burgués de la época. Y enfrente habían unos pibitos que jugaban saltando en los carruajes, saltando, que eran del barrio, eran como más reos. Y él admiraba a esos pibes, quería ir hacia ahí y no se atrevía a cruzar, a hacer ese pasaje. Exacto. Hay una Por eso escena, es interesante la referencia que vos decís que lo que no podía salir de su casa. ¿Por qué? claro, Porque claro, efectivamente caballos había en todas partes y era un medio de locomoción, que además hay otra cuestión interesante que de la fobia, y por eso lo del espacio es muy valioso, porque la fobia organiza espacios, bueno, ¿no? A dónde se puede ir, a dónde no se puede ir, arma el lo- plano de la ciudad, digamos, ¿no? una cosa fundamental es que va acotando el efecto de la angustia en términos de balizar el espacio, un exterior y un Claro. interior. Y Va. creo, claro, y creo que el síntoma fóbico es donde, y vos lo traes muy bien, es donde más se nota el valor de solución que tiene un síntoma. O sea, es más difícil de pescar, ¿no? Por ahí en otras Sí, presentaciones subjetivas, pero en la fobia es como que se palpa el valor de solución que tiene, digamos, ¿no? La solución que encuentra, que por supuesto es un mal negocio neurótico, como dice Freud, no, claro, pero por que tiene algo que, no vas bueno, en sufrimiento. impide pero al mismo tiempo ordena y facilita, digamos, ¿no? Por Ordena acá sí, por acá no. la masividad de la angustia, o sea, como que ahí acota, ubica un lugar donde tener miedo y no donde invadirse de angustia. Bueno, empieza como a Exacto. balizar ahí Y la. la otra cuestión muy interesante que vos traes en relación a esta irrupción es que nos permite hacernos la pregunta de si la satisfacción autoerótica es autoerótica, si es Este, auto, claro, digamos, ¿no? O en realidad tiene este valor de extrañeza, de irrupción, de lo ajeno, de lo no integrable, ¿no? Que total, tiene este valor de heteroerótico. Entonces es un goce el propio cuerpo que, como dice Lacan, está claro, fuera del cuerpo imaginario, digamos, porque eso anda solo.
digamos, ¿no? Entonces, el encuentro con ese goce efectivamente es un encuentro eh, que puede ser perturbador, digamos, ¿no? Que es Les, perturbador. les había traído un relato de un puber, ¿no? Que hace una fobia a las tormentas, ¿no? Y que hay un punto donde se enlaza a la irrupción pulsional cuando él lo que llega a relatar es que su primer efecto de temor se le produce cuando iba en el auto con su familia, mira una esquina y ve unas mujeres en tetas en la esquina, eran unas prostitutas aparentemente, y a él se le produce me dice, un relámpago en el cuerpo, ¿no? Como un rayo en el cuerpo, ¿no? Como ese efecto pulsional, digamos, que irrumpe Tormentoso, tormentoso y le arma una tormenta en el interior que después se convierte en una fobia a las tormentas, ¿no? Por una cuestión muy de... interesante. No, el caso es maravilloso. Muy interesante. Si vos me permitís... Ariel, a ver, sí, no, ¿sabes qué? Quiero darle espacios por si alguien Ah, tiene ganas de hacer perdón. comentarios o preguntas, pues estamos un poco sobre la hora y si alguien tiene ganas de hacer un comentario, una pregunta, una inquietud. Lo que yo te ¿Eh? pediría permiso si vos Sí, me autorizás después a yo te contarles autorizo. cómo terminó la vida de Ah, sí. Herbert Bueno, después, pero me parece ¿no? que eso lo puedes contar primero porque si no hay suspenso. Dale, contalo, Ariel. Después. Bueno, Sí. les cuento la historia de Herbert Gaff, porque hay todo un debate, ¿no? Si se curó o no se curó, qué fue de la vida de él, si qué sé yo qué. Bueno, Herbert Graff fue muy exitoso en el campo de la música, ¿no? Juanito creció y por identificación al padre entró en el discurso paterno y se dedicó a la música. Pero lo que él desarrolló fue una carrera como regisser. Regisser es una carrera que prácticamente inventó él, ¿no? Que es el director de escena de la ópera. O sea, se dedicó a crear escenarios imaginarios, ¿no? Ya puesto al servicio de la ópera. Y fue un muy importante Reyeser. Él arrancó en Viena, siguió por toda Europa, se lo conoció como el enfant terrible, el niño terrible, porque inventaba cosas rarísimas en Europa, hasta que terminó en el Metropolitan Opera de New York durante más de 30 años. Estuvo en el Metropolitan Opera creando óperas. A su vez, publicó libros sobre Opera for the People, por ejemplo, uno. Ópera para el pueblo, para la gente. O sea, tenía como también una vocación popular. Y bueno, él tuvo una primera esposa que se llamó Liselott Austerlitz, con la que tuvo un vínculo parecido al de sus padres, muy conflictivo. Era una cantante lírica que termina, bueno, con ella tuvo un primer hijo que se llamó Werner Graf. Y después tuvo una segunda esposa que, eh, que se llamó Marguerite Turing. Eh, con quien tuvo una segunda hija en 1966, cuando él tenía 63 años. Ya él se había trasladado de Nueva York a Suiza y ahí dirigió el Gran Teatro de Suiza, ¿no? Y tuvo esta hija que se llama Anne-Catherine Graf. En mi búsqueda obsesiva de investigar, llegué a Anne-Catherine Graf y tuve un diálogo muy fructífero con ella durante unos meses. Ella vive en Suiza, ahora debe tener unos 50 y pico de años. Yo hablé cuando publiqué, antes de publicar el libro, después ya, por supuesto, dejé de hablar con ella, pero ya sea por la rareza de que un psicoanalista de Argentina se comunicaba, o no sé por qué razón, tuvo la amabilidad de tener un intercambio por mail. Bueno, fue muy interesante. Y eh, y me cuenta,
yo le pregunto sus recuerdos sobre su padre y me dijo que ella en realidad conservaba muy pocos recuerdos de su padre porque él falleció cuando ella tenía apenas 6 años, porque la había tenido a los 60 y pico y él fallece cuando ella tenía 6 años. Pero de todos modos, siempre mantuvo fresco en su memoria el recuerdo de su padre en su estudio completamente dedicado a la preparación de su tarea en la Casa de Óperas de toda Europa y además estaba segura que él nunca volvió a tener un síntoma fóbico y ni había realizado tratamiento alguno en su vida, ¿no? Herbert Graf falleció en 1973 de cáncer de riñón y luego de un accidente. Luego de haber gozado de un enorme respeto en el mundo de la ópera y haber trabajado en casi todos los grandes teatros y con los cantantes más reconocidos de, de su época. Se dedicó toda la vida, y el recuerdo de ella lo atestigua, a crear escenarios, a crear un imaginario constante. Y era un gran creativo en esa imaginación prolífica, ¿no? Que es una continuidad de ese niñito fantasioso e imaginativo, me parece, ¿no? Así que bueno, esta es la historia. Creando escenas y estando fuera de la escena. Claro, porque se convirtió en El hombre invisible. el hombre Exacto, invisible. Exactamente, claro, exactamente. Muy bien, claro. muy bien. Bueno, no sé si... Bueno, ¿hay alguna pregunta? No, muy interesante, muy interesante. Preguntas, comentarios, Yo tengo inquietudes. una pregunta, porque acá menciona que no recuerda ningún síntoma, ¿no? Pero ¿qué pasó con el síntoma, la fobia al fuego, perdón? La fobia, Al fuego. no sé qué fobia al fuego, no recuerdo eso. Bueno, al menos en la entrevista entre Herbert Graf y Kurt Eisler, Herbert menciona que tiene una fobia al fuego, que se le quemó la casa en algún punto de... No, eso fue un accidente que tuvo, el padre. Fue un accidente que tuvo, pero no sé si constituyó una fobia eso. Puedo decir Ah, que no, fue un episodio, sí, pero fue un accidente, no sé si se constituyó en fobia eso, no estoy seguro. ¿te lo puedo leer, lo de Por la entrevista? favor, sí, porque si no, Sí. es un dato interesante que yo desconocía. Dice acá, Eisler, están en un diálogo. Yo estoy haciendo mi trabajo final de grado y Ah, revisé toda la entrevista. ay, Toda, qué toda. bueno. Ah, qué Ve, bien, qué bien. espera, Sí. ¿encontraste la entrevista de Herbert Graf o la de Max Graf? ¿Cuál estás Herbert leyendo? Graf con Eisler. Perfecto, la de Dice, 1959. Eisler, el nombre Marichi no, porque no, Herbert le dice que está el nombre Marichi, que lo Tía, reconoció por el Matías. nombre, sí, ahí está. Y Herbert le dice, estoy bastante seguro que está ese nombre, ¿no? Y Eisler le dice, bueno, lo leeré de vuelta, pero no me acuerdo el nombre. Sí, pero mi impresión es, ya, no sé qué, sigue hablando, ¿no? Y luego dice, sí, sí, y probablemente entonces, en ese momento debería haber venido, lo dice medio raro porque él habla Sí, en inglés, pero es su idioma secundario, entonces sí. está raro, ¿no? Al- Sé que siempre tuve miedo al fuego, por ejemplo, y que infelizmente siempre conmigo, aún, ¿me escuchas? Porque me apareció un cartel de conexión sí, inestable. sí. No, ahí volvió. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ok. Ahí está. Sé que siempre tuve miedo al fuego y que en realidad esto permaneció infelizmente siempre conmigo. Aún de hecho, en 1951, en Bedford Village, nuestra casa Ah, se un accidente. incendió. Tuvimos un fuego, fue un recuerdo muy desagradable de mi complejo con el Mirá. fuego. Sí. Bueno, Bueno, mirá vos. Pero el fuego no tiene por qué ser el fuego, tiene, ya saber a qué fuego alude, ¿no? Ahí está. Sí, sí. Andás a ver qué tipo de fuego, ¿no? Si es una hoguera, si es una fogata, si es... No, em, y el fuego histórico en su cuerpo también podría ser, vaya a saber qué fuego es el que está. Bueno, como todo significante, tiene múltiples significaciones, ¿no? El caballo tiene múltiples significaciones, esa es la función justamente. Ahora,
no recordaba esto que estás leyendo. Mirá qué interesante. Capaz que yo lo llamé mal como fobia, pero como él dice que tenía mi complejo con el fuego, un Claro. fire complex, ¿no? A veces es complicado las traducciones, te digo la verdad, Sí, ¿no? sí, sí. Pero, ¿de dónde lo estás leyendo, esa traducción, sabes? Esta traducción, perdón, la hice yo, que yo trabajo tipo para una empresa de Australia, todo en inglés, y al menos esta parte sé que cuando dice complex es complejo. Claro, Entonces, tipo, claro. te puedo atestiguar que sí, que dice Qué complejo con el bueno. fuego. Qué Esto bueno. lo estoy haciendo todo yo, nada más. Pero Ah, un no, capo, no dice ni miedo ni fobia. O sea, él lo alude como un un complejo, complejo. que Él no dice miedo al fuego sabemos. al principio Ah, y dice miedo al fuego. Ah, ok, sí, Claro. ok. sí, sí, Bueno, perdón. tenemos un dato más. Mirá qué interesante. No, está bueno, ¿eh? Bien, bien. Yo fui a través de toda esta entrevista, o sea, si querés luego podemos hablar. Es la misma entrevista, Sí, sí. Sí, Ariel. Es la Sí, entrevista. sí, entiendo que sí. sí, sí. Si tú vas a los comentarios acá en el Zoom, se la compartí a una compañera ahí que había preguntado Sí. por el Library of Congress y yo tengo el link directo acá siempre de la entrevista porque la he escuchado ya como, no sé, 10 veces. Pero escúchame, ¿la escuchás, la leíste o la escuchás grabada? La escuché y Mirá, está la transcripción en máquina de escribir, ¿no? sí, claro, en máquina de escribir, exacto. Claro, que está primero en inglés y luego ellos empiezan a hablar en alemán, ¿no? Claro. Empie- Sí, Mirá, la de Max Graf está en máquina de escribir en alemán. Es esa la versión que tenía. Y después tenía la versión en francés que Anne-Catherine Graf se la dio para que la publicaran en Francia. Y yo la hice traducir del alemán, de la transcripción. ¿La tenés esa? la transcripción está en la librería del Congreso, ahí está el link a la entrevista, perdón, y la transcripción está mismo en ese link que dice Related Items, ítems relacionados, y dice Sí. Evergraph Interview Transcript, transcripción de la Bueno, entrevista. les ¿Me propongo podés pasar? esto, ¿Te que molestaría? pues, ¿por qué no nos escriben? Le Sí, escribís a Ariel, Juan, o me escribís a mí, o por Facebook, así tenemos los datos y se los podemos distribuir a aquellos que estén interesados. dale, ¿Eh? perfecto. Dale. Eh, Bueno, ¿Y vos no te molesta, no te parece mal? Si me la podrías pasar, te agradecería el link ese porque es interesantísimo lo que encontraste. Para retomarlo. Yo lo vi muchos años atrás, pero hace Sí, sí, mucho sí. que no lo retomé. Sí, sí, Eh, yo estoy haciendo buenísimo. un análisis tipo, obviamente soy estudiante, me estoy por recibir cuando termine este trabajo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Una tesis? Pero nada, Una- creo Bueno, que será con nada. honores Sí, entonces. Será con Estás haciendo honores. una tesis. Bueno, ¿Cómo sí, se llama? la TFG, el trabajo final de grado, sí. ¿Cómo se llama? ¿Ya tiene nombre? La idea era Estela. analizar los fantasmas, ¿no? Tipo, el título sería Los fantasmas del pequeño Edipo, reanalizar los fantasmas, pero a la vez, a la luz de toda esta información posteriormente, ¿no? Y intentar reanalizarlo, ¿no? bueno, Juan, proponemos que cuando presentes tu tesis, digamos, la hagas circular y nos la hagas llegar para Vale. poder nutrir un poco más nuestros conocimientos que nunca están acabados, ¿no? Esto demuestra que uno nunca termina Es genial. de investigar alguna cuestión. Así que bueno, no sé si tienen algún otro comentario que Estela, realizar, algún otro aporte. si no te molesta, ¿Estamos bien? Estela, si no te molesta, si él me puede pasar el link después Sí, de... sí. Escribile, Juan. Escribí acá en el ¿Está chat. tu email disponible, Ariel? Ariel Pernicone, arroba Dale. Ariel Pernicone. Anótenlo todos. así. ¿Vos leíste este libro? No, creo que ese no, creo que alguna parte, déjame ver. No, creo que no. Bueno, si vos Todos me... pueden meternos en nuestro Facebook o en nuestro Instagram. Yo creo, Ariel,
subí una foto del libro, así lo pueden tener todos. No, ¿Eh? bueno, como quieran, yo no tengo problema. Simplemente le iba a hacer un intercambio. Si él me pasa el link, yo le mando un libro. Así, Ah, bueno, Dale, perfecto. háganlo en privado, porque Ahí si no, está. todos te vamos a manguear un libro, ¿viste, Ariel? Entonces, Ma- no eh, conviene, no conviene. Entonces es tu Eh, nombre todo junto, @gmail.com. Ariel Ahí Parnicone, está. Ahí está. sin y todos puntos. le pedimos un libro a Bien. Ariel. Ahí está. Yo Ariel no Perni- porque lo tengo. Me lo qué regalaste en un encuentro que obvio. hicimos. ¿Te acordás Muy cuando bien. estuvimos en una mesa compartiendo el Estuvimos tema? en una mesa, muy bien, estuvimos en una mesa. Perfecto. Bueno, nos volveremos a encontrar. Estamos siempre con novedades para intercambiar, así que los esperamos en un próximo encuentro. Les agradezco enormemente a todos la participación y a Ariel Pernicone en deuda contigo por esta hermosa presentación. Así Espero que les haya que, gustado y que... bueno, no sé. Así que les agradezco, bueno, te agradezco a vos especialmente la invitación los observaba con mucha atención escuchando, así que les agradezco el respeto. ¿Eh? Gracias. Bueno, que estén todos muy bien. gracias, Si hay Un Ceci. segunda aplauso. parte, no me enojo. A mí me encantaría. ¿Cómo? Gracias. Si hay segunda parte, no me enojo. A mí me encantaría seguir con este caso, pero bueno, estoy muy Bueno, bueno, complicado. lo tomamos. ¿Por qué Dale, muchas no? ¿Por gracias. qué no? Buenas Muy noches. bien. Chau, chau. Chao. Adiós. Gracias.